Gobernador, buenos días, iniciamos. Buenos días, poblanas, poblanos, vamos a platicar. Hoy tenemos ¿cuántos contagiados? 305 activos, nos subió. ¿Y cuántos tenemos? 24 defunciones en las últimas 72 horas. Pues decirles que, como lo esperábamos, esta reapertura ha tenido reacciones de toda índole, las responsables y las medianamente responsables. Así las quiero llamar, porque de manera colectiva se forman una masa de comportamiento social que va a resultar muy riesgosa para la ola de contagios que vamos a registrar en 2 semanas o en menos de 2 semanas. Y la consecuencia puede ser que se provoquen condiciones de contagio tan altas que tuviéramos que tomar la decisión de volver a cerrar. Tengo noticias de la afluencia que yo la califico hasta de normal, de consecuencia normal, en centros comerciales donde los comercios están funcionando, sobre todo los comercios, ¿cómo se pueden llamar? Donde, bueno, la plaza comercial es el conjunto de comercios, pero hay los establecimientos que venden todo tipo de cosas, tiendas departamentales, exactamente, que llegaron a tener cupos totales el día sábado. Y entonces, hoy emitiremos un decreto que se aplicará hoy mismo, porque vamos a empezar a hacer operativos con Protección Civil y aquel establecimiento, sea como sea, que tenga más de 30% en su cupo funcionando, se le va a cerrar por 3 horas y a las 3 horas se va a volver a reabrir. No se enojen, señores empresarios, comerciantes, pero si no nos podemos regular solos, los tiene que regular la autoridad. Todo establecimiento que funcione con más del 30%, ¿es 30% o el tercio? Tercio, tercera parte, 33% de su cupo, y que así esté funcionando, que evidentemente sea mayor del 33%, se va a clausurar por 3 horas, cerrar, no clausurar, cerrar, y a las 3 horas se va a levantar para que corrijan esa situación. No hay de otra, ¿eh? No hay de otra. Había tiendas repletas de gente el día sábado y los gerentes y las gentes de esas tiendas como que no entendieron la recomendación, el contenido de los decretos. Entonces vamos a ayudarnos un poquito entre todos, con toda la flexibilidad, con toda la flexibilidad, con todo el diálogo. Vamos a hacerlo así y vamos a publicar hoy mismo ese decreto. Doctor Martínez, sus números. Gobernador, secretario, amable auditorio, medios de comunicación, buen día. Tenemos hasta el momento 38,850 muestras procesadas,
teniendo un acumulado de casos positivos de 24,824, 381 casos positivos más reportados en plataforma, dentro de los cuales 305 son activos y 76 rezagados. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 1,326. En lo que respecta a hospitalización, tenemos en todo el sector 796 pacientes hospitalizados y de ellos 149 requieren de ventilación mecánica asistida, distribuidos de la siguiente manera. En la red hospitalaria de los servicios de salud tenemos 291 pacientes y 65 con ventilación asistida. El IMSS reporta 295 pacientes hospitalizados y 48 con ventilación asistida. El ISSSTE, 62 hospitalizados y 5 con ventilación asistida. El ISSSTEP, 66 hospitalizados y 13 con ventilación mecánica. El Hospital Universitario, 8 pacientes y 2 con ventilación mecánica. El Hospital Regional Militar de Puebla, 11 pacientes y 3 con ventilación asistida. Los hospitales privados nos reportan 63 pacientes y 13 con ventilación mecánica. En lo que respecta lamentablemente a defunciones, tenemos un acumulado de 3,073, teniendo 24 defunciones en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador? Secretario de Gobernación. Sí, gobernador, muy buenos días. Buenos días, secretario, doctor Huerta, representantes de los medios de comunicación. Informar que en el seguimiento diario que llevamos de las personas privadas de su libertad de los distintos centros penitenciarios del Estado, hoy estamos dando seguimiento a 50 personas, las mismas que el día de ayer. Afortunadamente no ha habido incremento de contagios y al día de hoy tenemos ya en las instalaciones del CIEPA a 43 hombres y una mujer. Se mantiene el registro de 7 personas hospitalizadas y afortunadamente no tenemos ningún fallecimiento en las últimas 24 horas. Y en cuanto al seguimiento a los migrantes poblanos en el exterior, no presenta el día de hoy ningún cambio, se mantienen los mismos datos que el día de ayer. Es cuanto, gobernador. Preguntas, Verónica. Aldo Hernández, Imagen Televisión. Buenos días, gobernador, secretarios, gusto de saludarlos. Gobernador, preguntarle, mire, el día de ayer se celebró una fiesta patronal en la Junta Auxiliar de San Luis de Huiloyocan, en el municipio de San Andrés Cholula. Yo quisiera preguntarle cuál es el llamado que le haría a las iglesias y, por supuesto, a los municipios, ahora que las iglesias, que los templos reabrieron, para evitar este tipo de aglomeraciones. Y si me lo permiten, en la segunda ronda de preguntas, precisar o tener con precisión la información acerca de que se va a tomar la seguridad, el control de la seguridad en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, situación que ya fue confirmada a este medio por el propio presidente municipal. ¿Cuándo se tomaría y con qué número de elementos ya podría ejercerse esta acción? Muchas gracias. Mira, sin duda que el párroco que llevó a cabo esta fiesta patronal, de haber participado, incurrió en una falta administrativa porque desatendió los contenidos de nuestros decretos. Le voy a preguntar de manera oficial al arzobispado para que me informe cuál es la información que tienen al respecto. Y de ser así, pues pediríamos una sanción para el párroco correspondiente. Mariana Flores, La Crónica. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quisiera preguntarle al secretario de Gobernación el dato de los reos que estaban contagiados y que ya fueron reingresados a los centros de reinserción. Saber cuántos son y cuál es el proceso que ustedes siguen para darlos de alta.
Y bueno, mi segunda pregunta en el tema del linchamiento de Tlacotepec, una vez que, bueno, los familiares ya salieron a varios medios de comunicación a entrevistas y ahora piden justicia, pues saber qué avances hay en la investigación de este tema. Gracias. Secretario de Respuesta, Gobernación. gobernador. Comentar que el protocolo que se tiene es una vez que en los penales son detectados como sospechosos de COVID, las personas privadas de su libertad son aislados dentro del mismo penal para poder llevar a cabo su evaluación médica. Una vez que se está confirmado que son positivos de COVID, lo que se lleva a cabo es su traslado a las instalaciones del propio CIEPA, que es en donde se les da un seguimiento médico puntual, y como hemos estado informando, una vez que ya cumplen todo su ciclo epidemiológico, la Secretaría de Salud vuelve a realizar un segundo muestreo. En el caso de los que ya dan negativo, se emite el certificado médico correspondiente, y es en ese entonces cuando ya la Secretaría de Seguridad Pública, con todos los protocolos correspondientes, lleva a cabo los traslados de retorno a sus distintos centros penitenciarios de origen. Lo que hicimos recientemente, y se informó la semana pasada, que este fin de semana se llevaron a cabo el retorno de 84 personas privadas de su libertad que cumplieron con todo este proceso y ya fueron reingresados. Por eso actualmente ya solo estamos dando seguimiento a 50 personas en estas instalaciones. Mira, los hechos horrendos que ocurrieron en San Marcos Tlacoyalco, que fue el linchamiento de un, como se dice en el lenguaje policíaco, de un masculino que se encontraba detenido en las instalaciones de la policía auxiliar de ese lugar, sin duda son constitutivos de un delito cometido por diversas personas, mismas que están identificadas por señalamientos de otras que estuvieron ahí presentes, de policías municipales que salieron lesionados, identificadas en imágenes, videos que fueron tomados y subidos a la red de los hechos que ahí se dieron y de los cuales hay una investigación en curso. Hay una investigación en curso. Se trata de 3 personas que incitaron a otras para primero detener a un hombre al que le imputaban haberse querido robar a un niño y que por tal fue llevado detenido a ese lugar, a la cárcel de la Junta Auxiliar de San Marcos, Tlacoyalco. Y después la incitación de esas 3 personas y otras a muchas más personas para extraer a este hombre, inclusive derribando la puerta utilizando una patrulla, al chocarla contra la puerta, extraerlo para después asesinarlo a golpes y parece que incinerarlo. ¿Sí? De las investigaciones hasta hoy realizadas, puede llevarse a concluir que no se trataba de ningún secuestrador, que se trataba de una persona que trabajaba no para Megacable o para una cablera, hacía trabajos relacionados con una empresa cablera, pero no era trabajador de la empresa cablera.
y que andaba trabajando. Eso es lo que está en curso investigándose. Tampoco está definido. Tampoco está definido. Todo se está investigando. Pero aclaro, lo que ahí ocurrió fue un delito. Más allá de que este señor, el asesinado, hubiera intentado secuestrar a un niño. Más allá, más allá. Entonces, aplicaremos la ley. No hay duda que aplicaremos la ley y pronto. Y el llamado es a todos a corregir las formas de apreciación y de convivencia en una sociedad. No es así como pueden establecerse las relaciones de convivencia en una sociedad para hacerse justicia por la propia mano. No es justicia. La gente llevada por un estado de emoción, asusada por personas que actúan bajo un estado de emoción o de mala fe, se involucran en hechos gravísimos. Gravísimos. Hoy toda la gente que ahí participó es cómplice de lo que ahí ocurrió. Entonces, eso es lo que tenemos. Es una investigación en curso. Todavía no está definido nada, pero estamos avanzando y pronto, muy pronto, solo días, para resolver el caso. Hugo Sánchez, 5 Radio. Gracias, Vero. Gobernador, buenos días. Secretarios de Salud, buenos días, secretario de Gobernación. Para los doctores, una pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias o las secuelas que deja el COVID en la salud para quienes han padecido ya esta enfermedad? Hay muchos mitos, pero también hay realidades sobre problemas de coagulación en la sangre, circulación en la misma, que podrían llevar a la muerte después de precisamente esta enfermedad del coronavirus. Otra, la atrofia muscular, no hay una recuperación al 100%. Si se sigue en riesgo después de este problema, cardiopulmonares, algunas otras situaciones de salud, si me pueden informar al secretario de Salud, al doctor Huerta, ¿cuáles son las secuelas después de padecer coronavirus? Gracias. Sí, buenos días, gobernador, secretario, buenos días a los medios, a todo el auditorio. Como bien sabemos, esta enfermedad que inicialmente se pensaba que era de tipo respiratorio, durante el curso de la pandemia se ha demostrado que puede afectar diversos órganos en una enfermedad que se ha comportado como una enfermedad sistémica, por una inflamación que se ha vuelto sistémica. Dentro de lo que son las secuelas que puede dejar, más allá de que de las secuelas pulmonares que se dan por el proceso de cicatrización o la fibrosis en los pacientes graves y que obligan a la dependencia de oxígeno, incluso de por vida, tenemos también secuelas en otros órganos. Puede haber complicaciones o secuelas cardiovasculares, en donde las arritmias pueden ser una de las consecuencias de la infección, trastornos de la coagulación sanguínea que también se pueden dar, e incluso insuficiencia cardíaca que se va haciendo progresivamente crónica. También puede haber manifestaciones de secuelas a nivel de hígado, en donde la inflamación sistémica puede condicionar de inicio una hepatitis, que puede hacerse una inflamación incluso crónica también, con alteraciones en las pruebas de función hepática que se van recuperando lentamente, pero que pueden tardar semanas o meses. Otros órganos que se pueden ver comprometidos también son a nivel neurológico, con la presencia de crisis convulsivas probablemente, enfermedades vasculares cerebrales, algunas lesiones cerebrales, y en la esfera mental, ese es desde el punto de vista físico, incluso también insuficiencia renal, que obliga incluso a establecer programas de tratamiento de sustitución renal.
Algo que es muy importante son las alteraciones que se dan también en la esfera mental, cuyas manifestaciones más comunes pueden ser la depresión o la ansiedad, como las secuelas más, digamos, más frecuentes, pero que incluso pueden llegar a agravarse. Esas son las que más frecuentemente se han descrito en la literatura, tanto internacional como nacional, y son las que se han ido observando en los pacientes que incluso egresan de aquí de nuestros hospitales. La atrofia muscular se da por el síndrome de desgaste que se establece durante todo el proceso de hospitalización, e incluso a nivel ambulatorio se ha notado en la población incluso también un problema de temor, de miedo, que puede llevar también a una depresión o una ansiedad colectiva. Esto es lo que ahorita se ha estado manejando y que se está tratando. Se han establecido programas de atención de salud mental asociado a todos los programas de tratamiento físico en todos los pacientes. Iván Reyes, Diario Cambio. Muchas gracias, buenos días a todos. Únicamente 2 preguntas, gobernador. ¿Qué opinión tiene de que el ayuntamiento, bueno, más bien Protección Civil Municipal, va a multar con hasta 43,000 pesos a los establecimientos que operen a una alta afluencia, como ya nos comentaba? ¿Están permitidas estas multas? Y si ya se analizó si se puede aplazar el proceso de reemplacamiento y control vehicular para finales de año o incluso el próximo año. Gracias. No tengo conocimiento del contenido del fondo de ninguna de las 2 preguntas. Al rato me informaré para dar una opinión mañana sobre lo que el ayuntamiento pretende cobrar. Y respecto del otro, tampoco me he reunido con la Secretaría de Finanzas para tomar una decisión sobre el emplacamiento. Última pregunta, Edgar Guzmán, Ángulo 7. Gracias, Vero. Gobernador, secretarios, buenos días. Quiero preguntarle al secretario de Salud o al doctor Huerta, cualquiera de los dos me pueda contestar. Actualmente, ¿cuál es el promedio de días que tardan los pacientes al llegar al hospital? O sea, desde que presentan el primer síntoma, y también cuál es el tiempo de día que tardan, ya digamos, hospitalizados y que se curan o en que su caso fallecen. Y por otra parte, gobernador, preguntarle, ya con esta reactivación económica, bueno, ahí se dieron un aumento de casos, no sé si ya en la Secretaría de Salud se tiene una estimación de cuándo pudiera darse un cambio en el semáforo epidemiológico, o si esto dependerá de cómo se vayan dando los contagios en los siguientes días. Gracias, buenos días. De acuerdo a los registros que tenemos, la media aritmética de días que transcurrieron entre el inicio de los síntomas y la solicitud de atención médica en los centros hospitalarios es de 6 días, en tanto que los días que transcurrieron entre el inicio de síntomas y la defunción es en promedio de 13 días. Y los días que han transcurrido entre la solicitud de atención y la defunción es en promedio 7 días, pero con rangos muy amplios. Actualmente hay pacientes que se han mantenido hospitalizados hasta por 3 semanas, por las complicaciones que han presentado, como aquellos pacientes que pueden llegar y fallecer inmediatamente a su ingreso a los hospitales o desde los servicios de urgencias, pero el promedio es 7 días. Martín Gutiérrez, vamos a pasar a la segunda parte de esta rueda de prensa con el siguiente bloque. Martín Gutiérrez, El Heraldo. Sí, gobernador, buenos días. Preguntarle con este nuevo decreto cómo se va a aplicar en los tianguis, y la segunda pregunta, ¿cómo se cuantifica el cupo en tiendas departamentales? Vamos a que nos ayudes a cuantificar lo que te parece. Seguramente sabremos cómo hacerlo, habrá forma de resolverlo eso. Y en el caso del tianguis, pues, seguramente no tendrán forma de resolverse y impondremos las clausuras, ¿verdad? Yasmín Curiel, Intolerancia. Gracias, Vero. Buenos días. Buenos días, secretarios, y buenos días, gobernador. Quisiera preguntarle respecto al transporte público, gobernador, si es que tiene programada o piensa o pretende reunirse
con concesionarios del transporte público por el tema que ya le preguntaba la semana pasada con respecto al cumplimiento del decreto de las cámaras y botones de pánico, y bueno, que esto también incluiría, por supuesto, al secretario de Movilidad y Transporte. Y por otra parte, preguntarle también al secretario de Gobernación si es que tiene el reporte actualizado de las lluvias. Gracias, buenos días. Sí, gobernador. Sí, se ha estado dando seguimiento, Yasmín, a toda la presencia de lluvias, no solo las pasadas, sino incluso las que el día de ayer tuvieron lugar fundamentalmente en la zona de la Sierra Norte de nuestro estado. Tenemos afectaciones en la zona de la región de Cuetzalan principalmente, en el municipio de Hueytlalpan, en el municipio de Olintla, en el municipio también de Caxhuacan, Zapotitlán de Méndez y en Huehuetla. Ya el Sistema Estatal de Protección Civil está dando atención a las mismas. Afortunadamente no tenemos lesionados ni fallecimientos por esta situación. Fundamentalmente, pues son la presencia de deslaves, derrumbes en distintos tipos de caminos. En algunas cuestiones fueron caída de árboles, al igual de afectaciones en pues, todo lo que es la red eléctrica, que ya también Comisión Federal está atendiendo, y se están llevando a cabo los procesos de limpieza y retiro de rocas de los caminos para que estos puedan ser habilitados. Sobre la reunión con los concesionarios para verificar. Yasmín, sin duda que tendrá que reunirse pronto la Secretaría de Movilidad y Transporte, no yo, para resolver esto en los términos que pueda ser una garantía para el que usa el transporte. ¿De acuerdo? Preferentemente es una garantía de seguridad para el que use el transporte. Y desde luego, para el transportista, el concesionario, que requiere también seguridad en su vehículo. ¿Sí? Yo no voy a admitir como válida esa plataforma privada. No la voy a admitir. Claro que sí, lo tendrá que resolver la propia Secretaría. Fernando Castillo, Controversia y Municipios. Hola, buenos días. Adelante. Gracias. Buenos días, gobernador. No, no sé si se encima con Facebook. Si quieres, coloca la pregunta en el chat y ahorita la leemos. A ver. Claudia Espinosa, Informativo 102. Gracias, buenos días, gracias, pero buenos días, gobernador, secretarios. Preguntarle nada más al secretario de Gobernación si nos pudiera precisar este asunto de la policía en Tlacotepec, si asumirán el control de la seguridad pública, y si nos pudiera recordar si es que hay algunos otros municipios en los que sea el gobierno del estado en que en estos momentos tenga el control de la seguridad pública o simplemente están coadyuvando con ellos, pero continúa a cargo de las autoridades. Si pudiera recordarnos el balance. Gracias, Juan. Ya lo iba yo a hacer porque fue parte de una pregunta que quedó hecha por un reportero en el bloque anterior para ser respondida en este bloque. Y lo voy a hacer al final en la última respuesta. Sí, vamos a asumir el control de la seguridad pública en Tlacotepec, pero tiene que basarse en términos de coordinación muy especiales. No nada más ahí te va la seguridad y encárgate de ella. Y mándame policías. Y yo ya me lavo las manos. No. No es así, no funciona así. Entonces yo ya instruí al secretario de Seguridad Pública que se reúnan con el presidente municipal, con el ayuntamiento, para que resuelvan todos los detalles relacionados
con asumir el control de la seguridad pública en un lugar tan importante. Y respecto del otro, pues sí, tenemos en muchos municipios mucha presencia de policía estatal que opusimos en algunos casos al director de policía, o tenemos miembros ahí metidos en la policía y que estamos coadyuvando en tareas de estrategia, porque son lugares muy importantes en todo lo que es seguridad pública estatal. Ilse Contreras, Polímetro. Hola, buen día. Preguntarle al secretario de Gobernación, aunado a la pregunta también de mi compañera anteriormente, si nos pudiera dar, pues, en cuántos municipios se ha tomado la seguridad en lo que va a la administración y actualmente cuáles están vigentes. Y también ya había dado a conocer el número de linchamientos, intentos, pero saber igual en la administración cuántos de estos sí se concretaron, cuántos fueron consumados. Sí, te doy el dato. Ilse ya lo había dado a conocer el día de ayer. Tenemos un registro de 108 eventos, intentos de linchamientos ocurridos en 36 municipios de nuestra entidad, en donde lamentablemente han cobrado la vida de 5 personas, pero se ha logrado también el rescate de 160 personas en estos eventos. Es el dato actualizado ya con los últimos acontecimientos que tenemos al día de hoy. Y respecto a la pregunta esa de cómo se calculan los aforos de los establecimientos, debo decirle al reportero que en las licencias de funcionamiento de los establecimientos está el número de aforo, la cantidad del aforo total que puede recibir ese establecimiento. A partir de eso es como se calcula el tercio. Última pregunta, leo la pregunta de Fernando que está en el chat sobre el traslado de los 14 reos de alta peligrosidad del penal de Huejotzingo a Tepeji de Rodríguez y Ciudad Cerdán. Pregunta si entre ellos iban también familiares de Locotelles. No iban. Locotelles, Oscar García Telles, pero no iban familiares de ellos, porque lo que hicimos fue limpiar a los penales de los reos más importantes y tenemos el compromiso de la Federación de seguir trasladando, porque tenemos casi 900 o más delincuentes federales que pagamos nosotros su sostenimiento, porque debiera haber en Puebla un penal federal y no lo tenemos. Entonces el compromiso fue que se los van a llevar a reclusorios y en tanto eso ocurre, nos van a ir liberando de muchas cosas. Y llevar esos 14 es estratégico para nosotros. Por ejemplo, Loco Telles estaba en una posición de confinamiento, pero su nivel de peligrosidad era impresionante. Y lo que podía desplegar desde donde estaba era muy riesgoso para todos. Había Guardia Nacional y Ejército cuidando el reclusorio, el penal de Tepeji, en tanto estuvo ahí recluido por cualquier intento de poder liberarlo. Por ejemplo, el Cachibombo. Él, donde ha llegado, al penal que ha llegado, se ha vuelto el jefe. Es un hombre degradado. Y entonces él ejercía ese tipo de violencia adentro. Como tiene una serie de penas que hacen casi imposible que algún día salga liberado, ¿sí? Él ejerce todo tipo de actos adentro del reclusorio. Se fue. Y así fuimos estableciendo. Todos los grandes capos que hoy estaban detenidos, los llevamos fuera de penales poblanos y con eso le dimos un respiro a la seguridad, pero no obstante eso,
Las cárceles son un asunto que permanentemente estamos nosotros conteniendo. Acaba de haber un cateo, ayer, un cateo, donde encontramos en una celda 2 pistolas, 14 celulares, droga de un secuestrador sentenciado a más de 40 años de prisión, ¿sí? Y que eso es un tema de preocupación porque te habla de lo frágiles que son las cárceles, te habla de muchas cosas y que tiene que estar en un proceso de fortalecimiento permanente. Así estamos. Los familiares que se trasladaron son de Huejotzingo a San Miguel. Sí, bueno. Los familiares que se trasladaron fueron de Huejotzingo porque ahí es donde están siendo procesados a San Miguel. Sí. Así es. Es todo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, para servirles.